Los Trastámara y las instituciones. En la segunda mitad del siglo XV irán dando sus frutos la política matrimonial llevada a cabo por los Trastámara, para que su familia estuviera gobernando en todos los territorios de la península. Al morir Alfonso V sin descendencia legítima, ocupó el trono su hermano Juan II, que ya estaba reinando en Navarra por su primer matrimonio con Doña Blanca. A pesar de reinar en Navarra y en Aragón, Juan de Trastámara fue siempre un castellano, vinculado a Castilla no solo por su estirpe sino también por sus intereses materiales y sus inclinaciones personales. El personaje del conflicto. Carlos, el príncipe de Viana. Carlos era el heredero del trono de Navarra, pero también para el de la corona de Aragón antes del segundo matrimonio del rey Juan II según el testamento de Alfonso V. Su educación y formación cultural le convirtió en un príncipe humanista. A la muerte de la reina Blanca de Navarra en 1441 se planteó el problema sucesorio, que originó una guerra civil en Navarra. Surgieron una serie de conflictos que hicieron que el reino se escindiera en dos bandos, agramonteses, partidarios de Juan, y beamonteses, adictos al príncipe. En esta contienda también participaron los catalanes que le siguieron apoyando incluso después de su muerte en 1461. De esta muerte se responsabilizó a la reina Juana Enríquez, segunda esposa de Juan II y madre de Fernando el Católico, porque así le dejaría las puertas abiertas a su hijo en el trono. El hecho más trascendente de su reinado fue la guerra que tuvo que llevar a cabo por el intento de secesión por Cataluña de la corona de Aragón. La excusa inicial fue el apoyo que concedieron al príncipe de Viana, en guerra con su padre Juan II. La guerra tuvo varias fases y una vez muerto el príncipe, se aprovecharon otras excusas como revueltas sociales de campesinos, peísas de remensa, y en las ciudades para continuar la lucha con el apoyo de tropas francesas. Finalmente la guerra acabó con la capitulación de Pedralbes en 1472. En cuanto a los asuntos aragoneses, Juan II pronto ocupó la lugartenencia del reino desde 1436, así que estaba familiarizado con las instituciones cuando ocupó el trono. Para los Trastámara, casi todas las cortes de este siglo XV se convocaron con un motivo común: pedir préstamos para mantener las múltiples contiendas en el exterior, lo cual provocó una gran crisis económica. Los intereses de la monarquía se alejaban de los intereses del reino y de sus habitantes, así que la institución que mejor representó en este momento la inquietud de los aragoneses fue la Diputación del Reino. La creación de la Diputación del General o Diputación del Reino se remonta a la mitad siglo XIV. En un principio sirvieron para gestionar las generalidades, que eran los impuestos que se recogían en las aduanas sobre la importación y exportación. Este impuesto fue llamado así porque todos los estamentos, incluido el rey, debía pagarlo. Este impuesto también existía en Cataluña, de allí proviene el término de Generalitat como el órgano de diputados que recaudaban y gestionaban este impuesto, igual que en Aragón. Las generalidades se podían arrendar a una persona que adelantaba un dinero fijo y con ella se pagaban la mayoría de los cargos públicos de la administración. Con este impuesto se protegía la venta de los productos aragoneses, sobre todo la lana, el trigo y el azafrán, que constituían la base de las exportaciones del reino, de la llegada de los mismos productos del extranjero, ya que estos debían ser más caros por el impuesto que tenían que pagar al entrar en Aragón. La Diputación, especialmente a lo largo del siglo XV, va a centralizar todos los resortes de la administración del reino. A sus iniciales funciones fiscales se fueron añadiendo otras atribuciones políticas y administrativas en asuntos internos y externos del reino. Conscientes del poder adquirido, los diputados se atreven a representar una cierta oposición política frente a los Trastámara. Los cargos de diputados en un principio son mediante elección, pero finalmente se realizarán por insaculación, un sorteo donde se extraen de un saco los nombres de los nuevos diputados. Finalmente, los 8 diputados acabaron representando a los 4 estamentos representados en las Cortes: alta nobleza, ricos hombres, baja nobleza, infanzones y caballeros, iglesia y universidades, ciudades y villas. Juan II el Grande. Juan II tuvo los títulos de Duque de Peñafiel, Rey de Aragón, Rey de Valencia y Rey de Navarra. Fue el segundo hijo de Fernando I de Antequera y de Leonor Urraca de Castilla, condesa de Alburquerque. Nació en la localidad vallisoletana de Medina del Campo el 29 de junio de 1398. Desde 1415 a 1416 representó a su padre en el gobierno de Sicilia y Cerdeña como lugarteniente general.
De regreso a España ayudó a su hermano, el rey Alfonso V el Magnánimo, en los problemas habidos en Castilla con Álvaro de Luna, valido del rey castellano Juan II. En 1419 contrajo matrimonio con Blanca de Navarra, hija de Carlos III el Noble y viuda de Martín el Joven. Este matrimonio le convirtió en rey consorte de Navarra. De esta unión nacieron 4 hijos: Carlos de Viana, Juana de Aragón, Blanca de Aragón y Leonor de Navarra. Pero Juan vivió ajeno a los asuntos de Navarra, gobernada por su esposa, y entregado plenamente a los castellanos. Así, y para ayudar a su hermano, Alfonso V, participó en la fracasada campaña por la conquista de Nápoles en 1435. En 1441, al morir su esposa, Blanca, incumplió el testamento y no le entregó la corona a su hijo Carlos, príncipe de Viana, sino solo la lugartenencia de Navarra, lo que provocó el descontento en el reino navarro. Enfrentado con Castilla, fue derrotado en Olmedo en 1445, con lo que se puso fin a la influencia del partido aragonés en los asuntos castellanos. Contrajo de nuevo matrimonio en abril de 1444 con Juana Enríquez, hija de Fadrique Enríquez, almirante de Castilla y rival de Álvaro de Luna. Era Juana una mujer ambiciosa e indomable que dominaba a su padre, para influir en los asuntos de Castilla. De este segundo matrimonio nacería Fernando, que sería el heredero del reino aragonés y se casaría con Isabel de Castilla, Leonor y María, que murieron en la infancia, y Juana, que casaría con Faraante, hijo natural de Alfonso V y rey de Nápoles. Tuvo, además, varios hijos naturales. El descontento de Carlos de Viana y las cada vez más agravadas diferencias con su padre, desembocaron en una guerra civil entre los beaumonteses, partidarios de Carlos, y los agramonteses, defensores de la causa de Juan. Padre e hijo se enfrentaron en 1452 en Aybar, donde Carlos fue derrotado y hecho prisionero y desheredado. Juana Enríquez, en avanzado estado de gestación, abandonó Estella y se trasladó a Aragón, donde dio a luz, en Sos, a su hijo Fernando. Decidida a que su hijo fuera el futuro rey de Aragón, mostró toda su aversión hacia Carlos, que una vez liberado, a petición de las Cortes de Lérida, marchó a Nápoles en busca de la protección de su tío Alfonso V. En 1454, Juan, fue nombrado por su hermano Alfonso lugarteniente de los reinos de Aragón y Cataluña. 4 años más tarde se produjo la muerte de el Magnánimo, dejándole el trono de Aragón y los condados catalanes. Entretanto, el conflicto con su hijo Carlos seguía latente, llegando a repercutir en Cataluña, donde las Cortes reunidas en Lérida en 1460 pidieron a Juan II que liberara a su hijo y le obligaron a acatar en 1462 la capitulación de Villafranca del Penedés, donde se le prohibió entrar en Cataluña sin permiso y se le limitaba notablemente la autoridad regia. En medio de estas negociaciones, fallecía Carlos, el 23 de septiembre de 1461, a consecuencia de una enfermedad pulmonar o envenenamiento, como se llegó a especular, señalando a su madrastra Juana Enríquez. Lo cierto es que con la muerte de Carlos el camino quedaba despejado para que Fernando, el hijo de esta, heredara el trono de Aragón. El incumplimiento de lo pactado en Villafranca y la muerte del príncipe de Viana provocaron la Guerra Civil Catalana, que coincidió con el levantamiento campesino iniciado en febrero de 1462, conocido como la Revuelta de los Peísas de Remensa. El rey logró mantener la fidelidad de Aragón, Valencia y Sicilia frente a la revuelta de Cataluña, donde se le consideró desposeído de la corona. Un ejército de la Generalitat, bajo el mando de Roger Pallarés, sitió a Juana y a su hijo en su fortaleza de Gerona. Pero la enérgica reina supo defenderse, durante 4 meses, hasta que llegaron las tropas del rey que, apoyadas por tropas del rey francés, obligaron a levantar el cerco. Cataluña continuó su guerra contra Juan, ofreciendo el gobierno del Principado a quien mejor ayuda quisiera ofrecerles. Enrique IV de Castilla fue nombrado conde de Barcelona y señor del Principado, pero la nobleza castellana le forzó a abandonar Cataluña a su suerte. La misma oferta recibió el rey Pedro de Portugal y fue el mismo Fernando, con 13 años, el que, al mando del ejército, venció en Calaf al portugués, que moría poco después. Juan II, ciego y con 70 años, continuó su acoso y, al fin, en 1472, consiguió entrar con sus tropas en Barcelona, obligando a los rebeldes a rendirle obediencia. En octubre de ese mismo año la guerra acababa con la capitulación de Pedralbes.
La última aventura de Juan II fue el intento inútil de querer recuperar el Rosellón y Cerdeña, territorios de los que se había apoderado Luis XI de Francia durante la Guerra de Cataluña a cambio de su ayuda militar. Finalmente, a Juan II le llegó la muerte por vejez en Barcelona, el 19 de enero de 1479, siendo enterrado en Poblet. A pesar de que sus contemporáneos le otorgaron el título de grande, sus procedimientos fueron siempre condenables. Siendo infante de Aragón, fue vasallo rebelde de Castilla y rey de Navarra al arrebatarle el trono que legítimamente correspondía a su hijo. Su hija Leonor, hija de su primer matrimonio, heredó el reino de Navarra y Fernando, hijo de su segunda unión, que ya era rey de Castilla por su matrimonio con Isabel I la Católica en 1469, heredó el reino de Aragón y los condados catalanes. Juana Enríquez no pudo asistir a la boda de su amado hijo, pues murió en 1468 a consecuencia de un cáncer de pecho. Juan II y su operación de cataratas. Las enfermedades también se unieron a las inquietudes que los enemigos le causaban a Juan II. Además de las fatigas que la guerra le produjo, perdió completamente la vista. Su hijo Fernando le ayudaba a soportar el peso del gobierno y en las Cortes de Zaragoza en 1468 don Juan le nombró rey de Sicilia aunque Fernando apenas tenía 17 años. Un médico judío de Lérida llamado Abiabar intentó devolverle la vista al rey. Con la ayuda de una aguja extrajo la catarata que le cubría el ojo derecho y habiendo tenido éxito con esta operación, el médico la realizó un mes más tarde en el ojo izquierdo con el mismo éxito. En esta época, una curación como esta podía parecer milagrosa y el pueblo la atribuyó a un poder sobrenatural. Se decía que el rey había sido curado porque sus ojos habían sido tocados con el clavo con el que habían matado a Santa Engracia. Y algo tendría que ver en la curación la santa zaragozana puesto que Juan II mandó construir un monasterio de jerónimos en el lugar en el que fue enterrado Santa Engracia junto con los cuerpos de otros mártires tesaraugustanos, lugar que fue conocido como las Santas Masas. La parroquia de Santa Engracia era anterior a la construcción del citado monasterio. Estando Zaragoza bajo dominio árabe, Santa Engracia fue agregada al obispado de Huesca por el obispo paterno en 1063, igual que la parroquia de San Gil. El obispo Bernardo, 1138 a 1152, recuperó San Gil para Zaragoza. Sin embargo, la parroquia de Santa Engracia continuó dependiendo del obispado de Huesca hasta el año 1956. Por fin hemos llegado cronológicamente, al fantástico reinado de los Reyes Católicos. Ni qué decir tiene que este reinado estuvo cargado de innumerables acontecimientos que acabarían conformando la España actual en la que hoy en día vivimos. Pero todo esto lo escucharemos en los siguientes capítulos de la serie, que he ido preparando, dejando para el final la desaparición de la corona de Aragón.